¿Qué pueden tener en común Neil deGrasse Tyson, un agujero al centro de la Tierra, la Estación Espacial Internacional, los huracanes y los terraplanistas? Acompáñenme a ver esto. Hace poco tiempo, Neil Tyson sacó como parte de su podcast de divulgación Star Talk el siguiente video en el que explica lo siguiente. Here's what'll happen if you dig a hole through the earth and jump in. Okay? Les dejo un enlace al video allá abajo en la caja de descripción de este video, pero les voy a resumir básicamente qué es lo que él explica, ya que el video pues está en inglés. Básicamente lo que ocurre es una caída en donde empiezas a sentir cada vez menos fuerza de gravedad. Después, pasando el centro de la Tierra, aparece una en el sentido contrario que te empieza a frenar hasta que te detiene, llegas a una velocidad cero exactamente al otro lado de la Tierra. Entonces esto sería casi una especie de caída perpetua. Y de hecho Neil lo analoga muy acertadamente con la Estación Espacial Internacional, porque una oscilación de este tipo de caída coincidiría con el periodo o el tiempo que le toma a la Estación Espacial Internacional completar una órbita. Pero le faltó algo a Neil Tyson en esta parte. Y ya sé que están pensando, no voy a salir con mis cosas de geólogo, del gradiente geotérmico o de que en el centro de la Tierra la temperatura y la presión es inmensa, nada de eso. Puras fuerzas, velocidades y aceleraciones. Lo que ocurre es que este pozo, digamos este experimento hipotético, solamente funciona en un escenario específico, y es si este pozo o si este agujero empezara exactamente en donde sale el eje de rotación de la Tierra y terminara en donde sale por el otro lado. Este experimento no funciona como tal en cualquier otra orientación que tenga este pozo, solamente tiene que coincidir perfectamente en el eje de rotación. La explicación es la siguiente y tiene que ver con el mismo principio físico que explica la existencia de los huracanes. Vamos a empezar por ahí. Muy bien, lo que este experimento hipotético que explica Neil no tiene en mente, y sí influye de gran forma, es el movimiento de rotación de la Tierra. Aunque nos encontramos situados en la superficie del mismo planeta, no necesariamente nos estamos moviendo a la misma velocidad. Quienes estén aquí, por ejemplo, en Ecuador, por el puro movimiento de rotación de la Tierra, están completando una circunferencia completa de aproximadamente 40.000 kilómetros en 24 horas. Si hacemos esta división, solamente por estar en el Ecuador, debido al movimiento de rotación terrestre, aquí el movimiento tiene una velocidad de aproximadamente 1.660 kilómetros por hora. Esto va a ser distinto dependiendo de qué tan al sur o de qué tan al norte estamos del Ecuador. Exactamente en el polo norte, si estuviéramos aquí parados, estaríamos como rotando sobre nuestro propio eje y no nos estaríamos desplazando debido a este movimiento de rotación. Esta velocidad va a ser distinta dependiendo de a qué latitud te encuentres. Son 1.569 kilómetros por hora aquí en Ciudad de México, 1.362.6 kilómetros por hora en Buenos Aires, 1.280 kilómetros por hora en Barcelona. ¿Y qué pasaría si nos fuéramos a Anchorage, en Alaska? 520 kilómetros por hora. ¿A qué va todo esto? Pasan cosas muy extrañas cuando nos movemos de un punto que se está moviendo a una velocidad en esta rotación de la Tierra a otro que se está moviendo a una velocidad distinta. Vamos a pensar en una corriente de aire. Si se empieza a mover el aire, digamos, del Ecuador hacia el sur, como va más rápido en el Ecuador, al moverse hacia el sur, parecería que por el movimiento de rotación terrestre, parecería que se empieza a adelantar. De la misma forma, si viniera aire del sur moviéndose hacia el Ecuador, parecería que se empieza a atrasar. Entonces empieza a generarse un patrón. Ahora, pasa exactamente lo mismo si nos movemos del Ecuador pero hacia el norte, pero en sentido contrario. El aire va del Ecuador hacia el norte, entonces va a parecer que se empieza a adelantar. Y si algo viene del norte hacia el Ecuador, va a parecer que se empieza a trazar. ¿Ya vieron el sentido de la rotación? Esto es efecto directo de la rotación terrestre y de que estamos en un globo.
Es decir, que estamos en una superficie en la que, aunque tiene una misma velocidad de rotación, dependiendo de nuestra latitud nos estamos moviendo a velocidades distintas. A este aparente adelantamiento o atrasamiento virtual, porque realmente no hay nada acelerando ni atrasando al aire en este caso, se le conoce como efecto Coriolis. ¿Dónde más lo podríamos ver? En las corrientes marinas. ¿Y dónde más? En el ejemplo hipotético que planteaba Neil Tyson. Si este agujero hipotético está en una orientación que no sea un perfecto sur a norte geográfico, cualquier orientación distinta, hay diferencia de velocidad entre distintos puntos de este agujero, igual que en el ejemplo de la superficie terrestre y los huracanes. Y ustedes me podrían decir, pero Rafa, si entra a cierta latitud de este agujero, pasa por el centro de la Tierra, necesariamente va a salir a la misma latitud del otro lado. Misma latitud, misma velocidad, ¿no? ¿Dónde quedaría ahí el efecto Coriolis? Muy buena pregunta y estarían en lo correcto. Aquí la diferencia de velocidades no ocurre entre los extremos de este agujero que plantea Neil Tyson, sino entre cualquiera de los extremos y el centro. Realmente este pozo que plantea Neil en el video presenta un movimiento debido a la rotación del planeta Tierra. Entonces el pozo que no estuviera en una dirección perfecta norte-sur se estaría moviendo de esta forma. Entonces aquí también se experimentarían fuerzas de Coriolis de la siguiente forma. Vamos a pensar que estamos terminando de construir apenas este pozo y que hay una persona por ahí viendo que esté todo correcto exactamente al centro de la Tierra y hay alguien con quien se está comunicando exactamente en el extremo, vamos a decir el extremo superior. Quien está en el centro de la Tierra no está presentando desplazamiento, pues solamente como que se está tambaleando por este movimiento, pero no se está desplazando. Pero quien está en el extremo superior, digamos en la entrada de este túnel, está presentando la mayor velocidad, y conforme se empezara a mover hacia el centro o del centro hacia el extremo, empezaría a experimentar fuerzas de Coriolis debidas a esta diferencia de velocidad. Ahora, en el experimento que plantea Neil de alguien cayendo a través de este pozo, lo que pasaría es que conforme se fuera acercando al centro, iría más despacio en este movimiento de rotación. Si se fijan en el centro, yo no estoy moviendo los dedos. Ese centro se mantiene ahí. Entonces, al momento de empezar a caer, en las paredes de este pozo, empezaríamos a sentir como que el pozo nos empieza a empujar de lado. Es decir, estamos cayendo en el pozo, pero al mismo tiempo parecería que el pozo se empieza a acercar hacia nosotros y nos empieza a empujar porque nos está desacelerando. El único punto en el que podríamos, digamos, pasar de forma completamente fluida sin que el pozo nos esté empujando de forma lateral sería exactamente en el centro del pozo, que coincide con el centro de la Tierra. En el momento que nos pasamos y nos empezamos otra vez a acercar al otro extremo del pozo, es decir, a la otra máxima velocidad, pero acá abajo, ahora el pozo nos empieza a empujar. Conforme seguimos cayendo, parece que la pared se nos empieza a acercar y nos empieza a empujar de forma lateral, porque ahora nos está acelerando en este movimiento de rotación. Para esto tendríamos que suponer entonces que las paredes del pozo son perfectamente lisas y que no existe fuerza de fricción, porque si no, en ese roce simplemente pues no llegamos al otro lado. Pero aún hay más. Volvamos al ejemplo de los huracanes. Si los huracanes, como acabamos de ver, requieren de estar a cierta latitud, requieren cierta diferencia en el movimiento del aire norte-sur y se mueven en sentido contrario, ¿esto qué nos dice? Sí, en efecto, si la Tierra pudiera ser plana, aquí tengo mi modelito de la Tierra plana, como pueden ver, el único centro de rotación en este modelo de un disco que está girando coincide con a lo que nosotros llamaríamos polo norte. Entonces, conforme el aire se moviera, digamos, en dirección norte-sur o de forma radial hacia afuera, parecería que se empieza a trazar. Entonces aquí se produciría un giro similar a lo que hemos estado explicando, pero solamente en una dirección. El hecho de que los huracanes solamente puedan girar en un sentido o en otro dependiendo de en qué hemisferio del globo están, es evidencia de que el ecuador es el punto de máxima velocidad. Si nos empezamos a pasar del ecuador hacia el sur,
otra vez debido a este movimiento de rotación, vamos cada vez más lento. Si llegamos exactamente al polo sur, nuestra velocidad de desplazamiento sería 0. Esto no ocurre en el caso de un modelo plano. En este caso, la velocidad sería cada vez mayor hasta lo que nosotros acá conocemos como el polo sur. Entonces, no sería posible generar huracanes que tuvieran sentidos distintos en una tierra plana. ¿Sí? Los sentidos distintos de los huracanes que dependen del hemisferio en el que están son evidencia de que estamos en un globo. ¿Sí? Entonces, esto, el efecto Coriolis, es otra evidencia tangible que sirve para refutar a la teoría de la Tierra plana. ¿Van a decir que eso también es mentira? ¿Que estos fenómenos que han afectado a cientos de miles, si no es que millones de personas, no son ciertos? Personas que han estado en los mismos ojos de los huracanes y los han fotografiado desde el centro. ¿Esto también es parte de la conspiración? Como ven, el propósito de este video no es una crítica o una corrección a la explicación que nos dio Neil Tyson. Yo ni siquiera físico soy. El propósito fue empezar a desentrañar, a desenmarañar un experimento hipotético y ver a cuáles conclusiones nos puede llevar. Y eso es precisamente uno de los principales propósitos de la divulgación. Entonces, por el contrario, Neil lo está logrando, está haciendo lo que todo buen divulgador debe de hacer con ese video, que es ponernos a pensar, ponernos a hablar acerca de este tipo de fenómenos y ver a qué conclusiones podemos llegar. En cuestiones de terraplanistas, creo que es importante que nos demos cuenta que tener la mentalidad crítica y cuestionar a todo lo que nos dicen es correcto, siempre y cuando esto no sea solamente como una postura de oposición, sino más como una serie de pasos que nos puedan ayudar a acercarnos a todo lo que es objetivamente cierto. Gracias, Neil, por tanta inspiración. Gracias por darnos de qué hablar y en qué pensar. Gracias a ustedes por ver el video. Nos vemos en la próxima.